Entonces, vamos a empezar. Somos una iglesia Cristo Abarcante, comprometidos con Jesús y con su evangelio, porque queremos hacer discípulos de Él, que llenos del Espíritu Santo crezcan en fe, crezcan en amor y crezcan en servicio. Si es muy largo aprenderte todo esto, simplemente apréndete que somos fe, somos amor y somos servicio. Y por eso te voy a pedir que abramos juntos nuestras Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en un momento en el que se encontraba bajo un arresto domiciliario. Según se cree, según la tradición, lo ubica en Roma bajo acusaciones religiosas y acusaciones políticas hechas por los líderes judíos de la época, lo que obviamente lo llevó a ser detenido. Y bajo este contexto, bajo esta condición, el apóstol Pablo nos da testimonio, nos da una de las declaraciones más gloriosas acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, y despojándose de esa naturaleza divina, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice Pablo, y muerte en forma de cruz. Una de las revelaciones más gloriosas de la naturaleza de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Mientras Pablo llevaba sobre sus manos el peso de una cadena, atado a un guardia romano que lo vigilaba día y noche. Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, si me ayudan mejor, vamos a tratar de responder a estas tres preguntas que están en la pantalla, ¿no? Y la primera pregunta es: ¿cuál es nuestra posición delante de Dios? ¿Cómo esa posición transforma la forma en que vemos cada una de las circunstancias por las cuales vamos atravesando? Y número 3, ¿por qué vivir bajo esta posición nos da la gracia para poder habitar en comunión entre nosotros? Entonces, ese es el mapa del sermón. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Acompáñame entonces a Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, y si puedes marca esa parte, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Alguien conoce a esta mujer? Rosario Marín. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? ¿Alguien la han alguna entrevista? ¿Mandé? En La Rosa de Guadalupe. No, parece actriz de La Rosa de Guadalupe, pero no. Rosario Marín fue la primer mujer hispana en ser llamada para ocupar el cargo de tesorera de los Estados Unidos durante el periodo de George Bush, allá por el 2000, 1999, más o menos por aquellas fechas. Rosario Marín fue la primer mujer hispana en ocupar esa posición, tesorera de los Estados Unidos. Y como tesorera,
ella tenía, entre otras muchas cosas, la responsabilidad de administrar el tema de la impresión de monedas y de billetes que circulaban en el territorio americano, de los dólares. No sé si en algún momento a ti te ha cruzado por la mente la idea de por qué no el gobierno simplemente imprime billetes de una manera infinita y los distribuye entre toda la población, y con eso acaba con la pobreza. ¡Pum! Fácil, ¿no? Contadora, ¿qué pasa si hay billetes infinitos en el mundo? La agarré en curva. Eso. Si no la oyeron, como Ale hace rato dijo que aunque hubiera dinero infinito, pues simplemente no habría para satisfacer todas las necesidades, todas las reservas, ¿no? Creo que habría también un tema de sobreinflación, ¿no? Y se haría un caos, simplemente no funciona eso. Entonces, Rosario Marín era la encargada de administrar, de ver cuánto dinero había en circulación, cuánto dinero se necesitaba imprimir para que hubiera este balance, vamos a decirlo de esa manera. Y por eso, hasta el día de hoy, en los billetes americanos está su firma impresa. Bueno, actualmente ya hay un tesorero nuevo, varios tesoreros nuevos han pasado después de ella, pero por el periodo que ella estuvo en esta posición, todavía se encuentran billetes con su nombre y su firma. Y en una entrevista que le hicieron, hablaba justamente de la responsabilidad que llevaba al haber tenido este título de tesorera. Ella en esta entrevista decía: la posición que yo ocupé como tesorera fue relativamente poco. Fueron 8 años, si no me equivoco, los que ella estuvo en esta posición. Pero la identidad, decía ella, el tiempo en el que estuve en la posición fue relativamente corto, pero la identidad que me dio esa posición es algo que voy a llevar toda mi vida, toda. Yo sé, decía ella, que aunque actualmente ya no estoy en esa posición, pero yo sé que si hoy yo hago algo mal, si me presto a corrupción, si tomo una mala decisión que afecte a otros, si cometo una infracción de tránsito, lo que sea, decía ella, y se hace público, la noticia, la nota que va a salir en los periódicos no va a ser Rosario Marín hizo esto. Lo que la noticia va a decir es esto: ex tesorera de los Estados Unidos, Rosario Marín hizo esto. Por lo tanto, decía ella, aunque han pasado aproximadamente 15 años que dejé esta posición, todos los días tengo que comportarme con la misma integridad, con el mismo cuidado, con la misma sabiduría de una tesorera de los Estados Unidos. Porque aunque ya no tengo la posición, de alguna manera esa identidad sigue siendo parte de mi vida, de lo que soy. Y te hablo de esto, te hablo de esta mujer, porque a través de los versículos que acabamos de leer, vemos que después de presentarse, Pablo coloca a los filipenses en una posición que les da una identidad
después de ser llamados por Jesús para salvación. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, Pablo coloca a los filipenses en una posición que les da una identidad de santos, dice Pablo, a todos los que están en Filipos. Ahora, la palabra santo es la palabra griega agios, que se traduce como apartado, separado o tomado del resto. Por eso puedes ver en la imagen ese monito que va como siendo sustraído, ¿no? Porque esa es la definición de santo: apartado, separado o tomado del resto. Ojo, un santo no es un supercristiano, no es alguien con una capacidad espiritual superior que entonces lo hace diferente o que lo hace digno de adoración. Un santo no es alguien con una capacidad espiritual elevada que lo hace digno de que le echen cohetes, ¿verdad? Y que le celebren un día al año. No, un santo es alguien totalmente común, como cualquiera de nosotros, con defectos, con fallas, con tropiezos, pero que han sido llamados por Dios para ser apartados, separados o tomados del resto, básicamente para dos cosas. Somos llamados a ser santos para ser unidos a Jesús, que involucra cultivar una relación intencional, una relación profunda y creciente con Él. Y podemos ver, por ejemplo, esto en Filipenses 3:9, donde dice el apóstol Pablo que tiene todas las cosas que para él representaban ganancia como basura, a fin de poder ser hallado en Jesús y así poder conocerle. Entonces, un santo es alguien llamado por Dios, tomado del resto para ser unido a Jesús, y número dos, para ser pasado por un proceso continuo de transformación. Y podemos ver esto en Filipenses 1:6, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, en donde el apóstol Pablo dice: el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es un proceso continuo en el que Dios está obrando para que cada día haya menos de nosotros, pero que haya más de Jesús a través de nosotros. Entonces, un santo no es alguien que tiene habilidades espirituales superiores. Un santo no es aquel que se porta súper bien y está ahí no. Un santo, bajo el contexto bíblico de lo que se representa esa palabra, es alguien común, como la persona que está al lado de ti. Es más, voltealo a verlo y dile: santo o santa, San Cris. No, eso es un santo. Eso que estás viendo a un lado de ti, pero que ha entregado su vida a Jesús, que lo ha reconocido como Señor y Salvador, que
trata de caminar en obediencia a su palabra, someterse a su voluntad, es alguien que ha sido llamado por parte de Dios para ser unido a Él y para ser pasado por un proceso de transformación. Entonces, quiero que veas lo importante que es el que vivamos arraigados a esta identidad. Porque el ser santo es una característica única en todo, ojo, en todo aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, quiero que veas lo hermoso de esto. Porque si tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, entonces delante de Dios tienes esa posición. No es algo que te tienes que ganar. No es algo que alguien determina si eres o no eres santo. No es algo que un grupo de oficiales o líderes tienen que someter a votación en base a tus acciones, en base a cómo viviste, si lo eres o no. Ya eres delante de Dios, ya eres santo. Entonces, el ser santos nos ayuda a formar en nosotros la convicción de que a través de cada circunstancia Dios está obrando para hacer de nosotros un reflejo del carácter y las prioridades de Jesús. Por eso es tan importante que vivamos arraigados en esa identidad y que no nos movamos de ahí, sino que estemos arraigados en la identidad que ahora tenemos en Jesús. Entonces, ojo con esto. Y sé que he sido enfático en este punto, pero quiero que quede súper claro. Delante de Dios ya ocupamos esa posición que nos da una identidad de santos. Ahora, ¿qué es lo que hace posible que tengamos esa identidad? Pastor, si esa identidad, ese título de santo, no es algo que yo me gano a través de mis méritos, sino es algo que alguien más determina si soy o no soy, sino que al reconocer a Jesús como mi Salvador, es algo que automáticamente obtengo porque Él me ha llamado a hacerlo. ¿Qué lo hace posible? ¿Quién determina el que ahora soy santo? Mira lo que dice Hebreos 10:10, hablando del sacrificio de Jesús. Dice el autor de Hebreos: en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? Dice ahí: la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Te das cuenta? Esa identidad nos ha sido dada no por lo que nosotros podemos hacer, o por nuestros méritos, o por nuestras capacidades, sino por lo que alguien más, en este caso, por lo que Jesús ya hizo al presentar su cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, Pablo ve a los filipenses como santos, no por su perfección, no por su capacidad espiritual. Pablo ve a los filipenses como santos gracias a la victoria de Jesús en la cruz. Así, simplemente por eso. Y por eso tú y yo podemos tener la seguridad, la esperanza, la confianza de que si hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y único Salvador, entonces tenemos una posición que nos da una identidad. Y tenemos, como
decía esta mujer, Rosario Marín, tenemos que vivir siendo un reflejo de la identidad que ahora tenemos. Una identidad que nos une a Jesús y que nos lleva por un proceso en el que continuamente, a través de las diferentes circunstancias, estamos siendo transformados. Y eso nos permite entonces poder enfrentar las circunstancias, especialmente aquellas que son adversas, especialmente aquellas que nos aplastan, que nos duelen, no como cosas que simplemente nos hacen sufrir, sino como ese medio de gracia que Dios orquesta y dirige para nuestra transformación. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? El mismo: unirnos a Jesús y ser transformados a su imagen. Sencillo. Y quiero que medites en esto, porque si la identidad de santo nos es dada no por nosotros, sino por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesús, eso significa que tenemos una posición y una identidad que no caduca. Tenemos una posición y una identidad que no termina en determinado periodo de tiempo, sino es una identidad que es segura, es efectiva y es eterna. Por lo tanto, tenemos que vivir reflejando esa identidad. Ahora, ¿recuerdas, para los que estuvieron la semana pasada, pero recuerdan cómo es conocida la carta a los Filipenses? Como la carta del ¿qué? Del gozo. La carta a los Filipenses es esta carta que tiene como característica que es conocida como la carta del gozo, y a través de esto podemos concluir que el verdadero gozo y la gratitud genuina de la que Pablo habla a través de toda la carta es el resultado de vivir arraigados en esa identidad de siervos o de esclavos, como lo veíamos la semana pasada, pero también cuando somos intencionales en estar arraigados en esa identidad de santos que nos ha sido dada a través de Jesús. Y no sé si queda claro esto de estar arraigados. Pero a ver, ¿quién es el joven más fuerte de este lado? ¿Quién es el que dice, yo? Nadie. Si yo los veo haciendo ejercicios, ahora resulta que no. ¿Quién? Nadie. Se va a aventar un tiro conmigo. ¿No? Rey, si yo te digo, Cris, ¿cómo se llama ese árbol que está aquí afuera? El que me hace barrer todos los sábados un montón de hojas. Tabachín. Rey, ven. Necesito que vayas y me traigas ese tabachín para acá, porque lo ocupo para una ilustración. ¿Por qué? Porque tiene raíces. ¿Sí lo oyeron? No. ¿Qué dijo? Dice, no lo voy a, pero ve. Oh, ¿cómo no? Bueno, ya denle un aplauso a Rey. A eso me refiero con estar arraigado.
que no es algo superficial, que puede llegar alguien con músculos como Reinaldo o como su servidor y tratar de desprenderlo de la tierra. Y sabes que no vamos a poder, porque está tan profundo, tiene raíces tan arraigadas al suelo que difícilmente lo podemos quitar de ahí. A eso me refiero con estar arraigado en la identidad de santo que en Cristo tenemos. Que estemos tan profundamente conectados a esa identidad, que venga cualquier circunstancia, que venga cualquier obstáculo, que venga cualquier situación, y no nos movamos de ahí, porque sabemos quiénes somos y a quién le pertenecemos. Y para poder habitar en el gozo del cual Pablo habla a través de toda la carta, necesitamos tener esas raíces profundas de identidad, esas raíces profundas que nos llevan a creer lo que somos y lo que tenemos en Jesús. Pero cuando no somos intencionales, cuando no estamos arraigados, cuando estamos posicionados de manera superficial, va a venir cualquier cosa, va a venir cualquier circunstancia, va a venir cualquier conflicto, va a venir cualquier amenaza y nos va a mover. Y vamos a estar cada vez más cerca de, en lugar de responder con gozo y gratitud, vamos a estar más cerca de terminar respondiendo en queja, en crítica, en desánimo, en temor, en amargura. Si estuviste la semana pasada, te confesé, y ahora hay personas más, y ni modo, tengo que confesarlo también. Si hay algo con lo que yo batallo, es con el gozo. Y si me conoces, quizá puedes identificarlo. Si hay algo con lo que yo batallo, es con permanecer en el gozo. Y hace un par de semanas, estudiando el Salmo 23, un salmo que todos conocemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mientras profundizaba en él y lo leía y investigaba palabras, lo que significa, mi corazón comenzó a llenarse de amargura y de queja delante de Dios. Y yo le decía: Señor, es que yo no veo delicados pastos en mi camino. Señor, es que yo no me siento en aguas de reposo. Yo no veo mesas aderezadas delante de mí, ni copas rebosando. Veo obstáculos, veo cierta oposición, veo cierto desprecio e indiferencia hacia lo que yo tengo que hacer o lo que me has llamado a hacer. Veo cansancio, y a veces mucho cansancio. Y mientras oraba y me quejaba con Dios, el Espíritu Santo inquietaba mi corazón y venían estos pensamientos a mi mente que yo sé que eran el Espíritu Santo confrontándome y diciéndome: Quique, ¿cuándo quitaste tu mirada de lo que ya eres y de lo que ya tienes en mí? Quique, ¿será que no puedes ver lo que dices que no ves porque tu mirada ha sido puesta en otra cosa, porque tu mirada se ha desviado, porque no has
tus raíces de identidad se han debilitado? ¿Será que toda esa falta de gratitud y de gozo con el que hoy te presentas delante de mí es porque en lugar de verte como siervo y de verte como santo, te estás viendo más como una víctima de las circunstancias? Y ay, todo me pasa a mí, y ay, nadie me quiere, y ay, nadie me valora, y ay, nadie bla, 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 bla. Y sabes, otra vez me tuve que arrepentir. Y tuve que volver a reconocer que no estaba arraigado fuertemente en esa identidad que en Jesús ya tengo. Y por consecuencia, lejos de experimentar la gratitud y el gozo con el que podía estar viviendo. Lejos de eso. Y lo triste de eso, ojo, lo triste de eso es que mi paciencia y mi trato hacia otros empezó a volverse áspero, empezó a volverse distante, empezó a ser un trato egoísta. Porque sabes, y espero que puedas llevarte esto, pero la falta de gozo y la falta de gratitud no es algo que siempre termina quedándose en uno. La falta de gozo y de gratitud no se queda aquí. La falta de gozo y de gratitud es algo que siempre termina siendo proyectado y descargado sobre otros. Ese es el peligro de vivir sin ese gozo y sin esa gratitud. Que no nada más te amargas tú solo, sino que esa amargura, esa queja, esa crítica, terminas de una o mil maneras distintas, proyectándolo y descargándolo sobre otros. Pregunta, pero ¿desde qué identidad estás enfrentando las circunstancias que hoy te desafían? Aquellos que están a tu alrededor, especialmente aquellos que están en tu círculo más cercano, porque es sobre quienes más fácilmente descargamos todo esto. Aquellos que están en tu círculo más cercano son bendecidos, son animados, se sienten seguros porque saben que vas a responder en gozo y en gratitud ante las circunstancias, especialmente aquellas que no son favorables. ¿Se sienten bendecidos? ¿Se sienten seguros? ¿O terminan siendo arrastrados y afectados por la frustración, el desánimo, la queja con el que habitualmente respondes? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dejar atrás para afirmar en ti la identidad de santo que en Jesús ya es tuya? Que no tienes que ganar, ya lo es. Entonces, reflexiona en eso. Ahora, quiero que veas, quiero que regresemos a Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4, y quiero que veas qué es lo que mueve y llena de gozo el corazón de Pablo. Versículo 4. Voy a leer desde el 3 para agarrar contexto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
Ahora, el corazón de Pablo está lleno de gozo y expresa gratitud por una condición pasada, pero también una condición presente que hay entre los filipenses. Dice Pablo, una condición enmarcada por la comunión en el Evangelio. Una condición enmarcada por el Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y por qué es motivo de gozo para el apóstol Pablo? La palabra comunión, ahí está, es la palabra en el griego koinonia. ¿A alguien le suena esa palabra? Koinonia, ¿sí? Que se utilizaba para hacer referencia cuando un grupo de personas tenían algo en común o participaban activamente y en profunda unidad de algo. Eso es koinonia. Tener algo en común, participar activamente y en profunda unidad de algo. Es decir, Pablo está agradecido. Pablo tiene gozo porque desde el comienzo, dice Pablo, los filipenses han participado activamente y en profunda unidad con él para que el Evangelio, la palabra de Dios, la buena noticia de salvación pueda llegar a otros lugares. Mira cómo lo dice Filipenses 4:16. Lo voy a leer. Filipenses 4:16 dice, pues aún, voy a leer desde el 14. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y es lo que dice ahí. La koinonía que había en esta iglesia los llevó a sufrir junto con Pablo. Dice Pablo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación, versículo 15. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. ¿Te das cuenta? Entonces, la koinonía que había entre los filipenses les lleva, uno, a sufrir junto con Pablo, y dos, a suplir sus necesidades de forma económica. Dice, ustedes me enviaron una y otra vez cuando nadie más lo hizo, pero también a suplir para sus necesidades de manera espiritual, en oración, en amor y servicio. Ahora, y pon mucha atención a esto, para que el resto de lo que queda del mensaje tenga sentido. Pero para que pudiera existir esa koinonía, esa comunión que los llevara a sufrir junto con Pablo y a suplir de corazón para las necesidades del apóstol Pablo, tenían cada uno de ellos, cada uno tenía que estar arraigado en el amor, en la gracia, en la fe, en la generosidad que solamente en Jesús podemos tener como fruto de una relación cercana, profunda y creciente con Jesús. Ahora sí, déjame decirlo así. Pero un corazón que no es intencional en cultivar una relación cercana, profunda y creciente con Jesús es un corazón que difícilmente va a tener la gracia para poder vivir en koinonía, en comunión con otros. Así, un corazón que no es intencional en arraigarse a Jesús
difícilmente va a poder tener koinonía con otros. Porque lo que nos permite genuinamente tener todas las cosas en común, lo que nos permite verdaderamente participar activamente en unidad con otros, es Jesús. Ojo, no son nuestros gustos lo que nos va a unir genuinamente a los demás. No son las cosas que compartimos, no son nuestras experiencias, no es ni siquiera que compartamos un mismo ministerio lo que nos va a unir, si no es Jesús el que nos une, si no es Jesús quien nos sostiene, si no es Jesús quien abarca y abraza todas nuestras relaciones, difícilmente podrán sostenerse de una forma en la que Él sea glorificado. Difícilmente. Esposo, esposa, lo que te va a mantener unido a él o ella no es tu amor, no es que tienen 25, 30 años de casados, no es que comparten hijos, no es que comparten gastos, no. Si de verdad quieres permanecer en profunda unidad con tu esposa y tener todas las cosas en común con ella, la respuesta es Jesús. Y puedes aplicarlo con tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de ministerio, a lo que sea. Entonces quiero que medites en esto. Porque a partir de este testimonio podemos interpretar que koinonía, ojo con esto, koinonía no solamente es pasar un buen tiempo de comida y divertirnos con aquellos con quienes nos llevamos bien y nos agradan, que es, yo no sé si tú tenías este concepto de koinonía es comunión, es celebración, es estar alrededor de una mesa festejando y celebrando. No. Bueno, sí, es parte de. Pero la verdadera koinonía, la koinonía que nace a partir de una interpretación bíblica, es mucho más profundo y nos lleva a una mayor responsabilidad que eso. Mira lo que dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué dice ahí? Al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos, aquí no, por eso dice algunos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta? Eso es koinonía. Nuestra participación activa e intencional en cuidarnos, en animarnos, en exhortarnos mutuamente. Koinonía es llorar con el que llora, es gozarse con el que se goza. Koinonía es orar unos por otros, es llevar nuestras cargas y nuestras dolencias, pero también es celebrar juntos nuestras victorias. Koinonía es unir tu fe a mi fe, tu amor a mi amor, tu servicio a mi servicio. ¿Sabes? No basta solo con asistir y hacer acto de presencia cada semana. Lo puedes hacer, venir, sentarte, escuchar, parar e irte, sí, sin problema, lo puedes hacer, pero no basta. Y déjame decir esto claro. Y déjame decir esto claro. Pero si Dios te ha confirmado y verdaderamente te ha plantado en esta iglesia
te exhorto, te animo, o como muchas veces lo dijera el apóstol Pablo a lo largo de sus cartas, te suplico, busca conectar con otros, ayuda al que está a tu lado a llevar su carga, ayuda al que está a tu lado a orar por él, interésate por alguien y no nada más por el que te cae bien, no nada más por aquel con que compartes algo. Si Dios te ha plantado en esta iglesia y te ha confirmado que es la iglesia en donde tienes que dar fruto, entonces te exhorto, te animo y te ruego a que participes de esa coinonía. Jesús lo dijo así: en esto van a conocer que son mis discípulos. No en que sirvan en un ministerio, no en que se junten a comer y a echar relajo y jajaja, jijiji. Te repito, es parte de. Pero Jesús dijo: van a conocer que son mis discípulos cuando se amen, cuando estén unidos entre sí. Y no sé si te has dado cuenta, pero nuestra visión es hacer discípulos de Jesús. No seguidores, no simpatizantes, sino discípulos. Y quiero terminar con esto, que todavía es más fuerte. Pero como ya lo dije, la coinonía que había entre los filipenses les ayudó a participar junto con Pablo para que el mensaje del evangelio fuera expuesto en diferentes lugares. Entonces quiero que veas lo profundo de esto. Pero si no existe esa coinonía entre nosotros, si no nos preocupamos por cuidar, si no nos preocupamos por velar, por acompañarnos entre nosotros, si no nos preocupamos por congregarnos de una manera bíblica, no de una manera que le agrada al pastor, no de una manera que se le ocurrió al monito que se para a hablar ahí enfrente todos los domingos, si no nos preocupamos por congregarnos de la manera en que Jesús dijo que teníamos que congregarnos y donde Dios es glorificado, va a ser difícil que estemos unidos para dar a conocer el amor, la gracia y el perdón de Jesús a quien no lo tiene. Si no hay coinonía entre nosotros, si no hay unidad, ¿qué nos va a interesar salir y hablar del amor de Cristo como iglesia? Y no lo digo yo. Entonces, no me juzgues a mí. Solo cuando vivimos arraigados en esa identidad de santos que nos lleva a estar unidos a Jesús y siendo transformados a su imagen, es cuando genuinamente y de manera intencional buscaremos esa comunión con otros que nos va a ayudar a ser instrumentos en las manos de Jesús para que en unidad sigamos llevando su gracia, su amor y su perdón a quienes no lo tienen. Y entiendo, hay quienes terminan y se tienen que ir rápido por trabajo, por diferentes condiciones, sí, lo entiendo. Pero hay oración, hay grupo de mujeres, hay diferentes actividades a las cuales te puedes sumar. Entonces, ¿estás arraigado en esa identidad de santo que hoy tienes en Jesús? ¿La forma de congregarte lo hace evidente? Medita en eso. Y queremos terminar tomando la Santa Cena, porque a través de Jesús hoy tenemos acceso a ese gozo, porque a través del sacrificio de Jesús hoy tenemos la posibilidad
de habitar en coinonía, en comunión, de tener todas las cosas en común entre cada uno de nosotros.